grupo número 3. Nos toca el tema número 22 y le vamos a hablar de la replicación del ADN. Principalmente me gustaría hablar de qué es el ADN. Como nos muestra aquí, es un ácido desoxirribonucleico, el cual tiene pertenencia en el núcleo, pero se encuentra principalmente en los cromosomas. ¿Qué quiere decir esto? Que es como cuando nosotros estamos dentro de nuestras casas, pero permanecemos dentro de nuestro cuarto. ¿Esto qué quiere decir? Que el núcleo es la casa y los cromosomas son el cuarto. Dentro del ácido desoxirribonucleico se le denomina ADN a la molécula el cual contiene la información genética de todo ser vivo, sea planta, sea animal o nosotros los seres vivos. Dentro de la molécula del ADN tenemos que estar formada por dos cadenas las cuales están enrolladas y forman un enlace de doble hélice. Cada cadena está compuesta por un azúcar que es desoxirribosa y por un fosfato, pero también tiene adenina, timina, citosina y guanina dentro de su cadena de doble hélice. En la replicación del ADN tenemos que está compuesta de autorreplicación, duplicación y autoduplicación. También tenemos lo que es el dogma central de la biología molecular, que pasa por un mecanismo de transmisión y expresión de la herencia genética a través de la doble hélice del ADN. Quiero hablar principalmente de su historia, y fue que este proceso fue creado por Francis Crick en el año 1958. Esta investigación paró en este entonces y luego reanudó en el año 1970 gracias a la publicación de Nature. Dentro de este proceso tenemos que es una unidireccionalidad de la información genética que se contiene dentro de una célula. ¿Qué quiere decir esto? Dentro del proceso de Crick tenemos que pasa una replicación del ADN. El ADN pasa a ser ARN por una transcripción y esto finalmente se produce proteína a través de una traducción. ¿Para qué nos sirve la proteína? Para todas aquellas reacciones de la célula. Dentro del dogma central también tenemos que el ADN es el único que puede replicarse y que por lo tanto puede transmitir su información a través de la descendencia de un ser vivo a otro. El ADN, ya que es el único que puede replicarse, esto quiere decir que de una o dos réplicas pueden formarse dos o más cadenas de doble hélice. Cabe destacar que la transmisión de la información genética de padres a hijos constituye uno de los procesos celulares más estrechamente controlados y de mayor relevancia en la reproducción celular. El ácido desoxirribonucleico, es decir, el ADN, es la molécula portadora de la información genética de todos los seres vivos, y su transmisión de una célula madre a dos células hijas exige el duplicado de esta. De dicha manera, de una molécula única de ADN se obtienen dos réplicas de la primera. Cabe destacar que este mecanismo se lleva a cabo en la fase de síntesis del ciclo celular, también conocida como la fase S. Este es un paso obligatorio para que se pueda dividir la célula, ya que sin esta duplicación, las dos células hijas no podrían heredar la información genética contenida en dicha molécula. Todo este proceso consta de dos características que permiten definirlo y comprenderlo mucho mejor, las cuales son: es un mecanismo semiconservativo y es un proceso bidireccional y semidiscontinuo. Se dice que es un mecanismo semiconservativo ya que la molécula de ADN posee dos cadenas complementarias y estas, al separarse, cada una pasa a ser una cadena molde para la síntesis de la nueva cadena. Es por esto que se dice que es semiconservativa, porque se conserva la mitad de la información genética de la molécula original o progenitora. Por otra parte, se dice que es un proceso bidireccional y semidiscontinuo, ya que la molécula de ADN posee un extremo 5', 3', y como esta es antiparalela, la cadena complementaria va a tener un sentido opuesto, es decir, 5', 3'. Entonces, cabe señalar que la ADN polimerasa 3, que es la enzima encargada de incorporar de ácidos desoxirribonucleótidos en la cadena complementaria, solo puede incorporarlos en sentido 5', 3'. Entonces, la cadena complementaria que va a tener el extremo 5', 3', se va a poder sintetizar de manera continua, como se observa en la imagen. Por otro lado, la cadena complementaria que posee un sentido opuesto, es decir, 3', 5', va a necesitar de varios cebadores o fragmentos pequeños
van a poder permitir que la ADN polimerasa 3 pueda incorporar desoxirribonucleótidos en sentido 5'-3'. Es así que gracias a todo este proceso se puede dar la síntesis de una cadena continua y una cadena semidiscontinua. Cabe destacar que entre los modelos de replicación propuestos encontramos el modelo semiconservativo, el cual fue propuesto por James Watson y Francis Crick en 1953. En dicho modelo, las cadenas de la doble hélice del ADN se mantienen unidas por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas de las cadenas opuestas. Cada par de bases forma un peldaño en la escalera de la molécula del ADN. Los pares de base no se forman por cualquier combinación de base. Cuando Watson y Crick propusieron el modelo de la doble hélice, sugería una forma sencilla de replicación. El modelo de Watson y Crick de la replicación del ADN suponía que el ADN de la doble hélice separa sus dos hebras y que cada una de ellas sirve como molde para la síntesis de una nueva hebra, siguiendo las reglas complementarias de las bases nitrogenadas. Dicho modelo recibe el nombre de semiconservativo debido a que las dos hélices recién sintetizadas poseen una hebra nueva, mitad nueva, y una hebra vieja, mitad vieja. En otras palabras, el ADN se forma de una hebra vieja y otra nueva. Es decir, las hebras existentes sirven de moldes complementarios a las nuevas. Frente al modelo semiconservativo propuesto por Watson y Crick, se postularon otros posibles modelos de replicación del ADN. Uno de ellos fue conocido como el modelo conservativo y el otro como el modelo dispersivo. La hipótesis que se confirmó fue la hipótesis semiconservativa. Esto fue gracias al experimento realizado por Martin Melsenson y Franklin Starr en 1957, en los cuales ellos realizaron un experimento que se basaba en hacer crecer bacterias Escherichia coli en un medio con nitrógeno pesado con un número 15. El hecho de que cada vez hayan moléculas ligeras y esas moléculas intermedias se mantengan, se dicen que la replicación de la ADN es semiconservativa. Si fuera conservativa, aparecerían una banda grande, una banda pesada y el resto. Y si fuera dispersiva, aparecerían solamente híbridas de densidad intermedia en todas las generaciones. El descubrimiento del ADN fue uno de los más revolucionarios de la historia. Gracias a esto permitió conocer mejor el genoma humano. Todo esto se lo deben a los investigadores Watson y Crick, quienes fueron los que descubrieron la forma peculiar de la doble hélice como escalera del ADN, formada por nucleótidos como si fueran escalones. La macromolécula que forma los genes y los cromosomas humanos fue descubierto por todo el mundo el 25 de abril de 1953, cuando la revista Nature dio a conocer este gran descubrimiento realizado por ambos biólogos. Y este hallazgo revolucionó el mundo de la biología. ¿De qué manera? Pues ellos encontraron conclusiones de que el gen era capaz de dar dos pares de sí mismo cuando se duplica, y el número de células durante la división celular era totalmente real. Ellos recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1962. Finalmente, en la replicación del modelo semiconservativo se originan dos moléculas. Cada una de ellas está constituida por una hebra de ADN original y una hebra complementaria nueva. Modelo conservativo. Cuando el ADN doble hélice se replica, se producen dos dobles hélices. Una de ellas tiene las dos hebras viejas. Estas están intactas, por lo cual aún se conservan. Y las otras dos dobles hélices poseen ambas hebras de la nueva síntesis.
modelo dispersivo. Cuando el ADN doble hélice se replica, se originan dos dobles hélices, cada una de ellas con hebras que poseen tanto tramos viejos como tramos de la nueva síntesis en diferentes proporciones. ADN polimerasa. El ADN polimerasa es la enzima que cataliza la síntesis de la nueva cadena de ADN a partir de desoxirribonucleótidos y de la molécula de ADN que será la plantilla o molde que se replicará. La enzima copia la cadena de nucleótidos de forma complementaria, A por T, C por G, para dar a cada célula hija una copia del ADN durante la replicación. El ADN polimerasa juega un papel muy importante, ya que es la clave en la replicación del ADN, permitiendo el paso de información genética a las células hija de generación en generación. Las etapas de replicación, que son tres: la iniciación, prolongación y terminación. Como podemos ver, en la iniciación tenemos la división de las dos hélices mediante la ruptura de los puentes de hidrógeno, mediante la enzima helicasa, creando la horquilla de replicación, dando paso a las dos hebras complementarias, que serían la hebra continua y la hebra discontinua que está abajo. En la hebra continua, la enzima primasa sintetiza una pequeña cadena de ARN, dando su primer paso. Luego, la prolongación, la etapa de la prolongación, la ADN polimerasa 3 sintetiza varios desoxirribonucleótidos en la hebra continua. Esta nada más sintetiza un solo prime y rellena con fragmentos de ADN en dirección 5' 3'. Ya en la hebra discontinua, la enzima primasa sintetiza varios primer para luego la ADN polimerasa 3 rellenarlos de un primer a otro fragmentos de ADN y así creando los fragmentos de Okazaki. Aquí vemos cómo se hace el proceso. La primasa sintetiza las cadenas de ARN, llamados primer. Luego la ADN polimerasa 3 sintetiza los fragmentos de ADN en dirección 5' 3', creando los fragmentos de Okazaki. Y así en toda la cadena. Sintetiza los primer y luego los fragmentos de Okazaki. Luego, la exonucleasa elimina todos los primers, para después la ADN polimerasa 1 rellenarlos con fragmentos de ADN. Y así tendremos dos cadenas idénticas de una. En la terminación, la ADN ligasa une los fragmentos de ADN. Luego, la topoisomerasa aliviana la tensión del enrollamiento de las cadenas. Fragmentos de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki son segmentos de ADN que se sintetizan a partir de la cadena rezagada durante el proceso de replicación del ADN. Son llamados así en honor a sus descubridores, Raji Okazaki y Tsuneko Okazaki, que en 1967 estudiaron la replicación del ADN infectando con un virus a la bacteria Escherichia coli. Durante el proceso de replicación del ADN se conoce como fragmentos de Okazaki a esas cadenas cortas recién sintetizadas en la hebra discontinua. Se sintetizan en dirección 3 y 5, a partir de un cebador de ARN que después es eliminado. Un cebador, iniciador, partidor, como se conocen, es una cadena de ácidos nucleicos o una molécula muy parecida a esta, que sirve como punto de partida para la replicación del ADN. Un partidor tiene que servir a juro como punto de partida porque la ADN polimerasa, enzima que cataliza la replicación del ADN, no puede iniciar la replicación así de la nada. Necesita unir un nucleótido a una hebra o una cadena ya preexistente como tal. Están formados entre 100
a 2000 nucleótidos en Escherichia coli y entre 100 a 200 nucleótidos en eucariotas. Están unidos en sí por la ADN ligasa y están separados por partidores de aproximadamente 10 nucleótidos de longitud. A pasar unos meses después de la investigación a través infectando con un virus a la Escherichia coli, la bacteria Escherichia coli, se unieron al científico Kiwako Sakabe y el matrimonio Kazaki se unieron a este científico, en donde llegaron a la hipótesis después de 6 meses de que la replicación del ADN era un proceso discontinuo como tal, cosa que habían dicho anteriormente que era un proceso continuo. La síntesis, ellos dijeron que la síntesis era de 3 y 5 y 5 y 3 era un proceso continuo. Después descartaron eso y quedaron que era un proceso discontinuo. Para indicar la orientación de las moléculas de ADN y de ARN, se utilizan los números 5 y 3, que sirven como para dar la posición de los átomos de carbono dentro de las moléculas de sucralosa y de ácidos nucleicos. Los 5 y 3 son conocidos en realidad como 5' y 3', en donde al 5' se le pone un grupo fosfato y al 3' un grupo hidróxido. Esto le da una simetría, es decir, le da una dirección que es seguir, hacia dónde tiene que dirigirse. En 1968, un año después de unirse al científico Kiwako Sakabe, llegaron a una pared, es decir, se detuvieron. Llegaron a una incógnita que no podían, una hipótesis que ellos pensaban en ese momento, que la ADN polimerasa era una enzima que catalizaba en dirección 3 y 5, pero se equivocaron, porque ellos pensaban también que sintetizaban en dirección 5-3 y descubrieron que eran puros en 3 y 5. Y ahí, eso voy a hablar un poco más adelante, porque ahí llegaron y se detuvieron ahí, porque si la ADN polimerasa, enzima que cataliza la replicación del ADN y sirve también para dar paso a la información genética de las células hijas en generación, ellos pensaron que esa enzima como tal también iba a catalizarla en dirección 5-3, pero bueno. Como mencionamos ahorita, la ADN polimerasa tiene esa función. También la replicación del ADN comienza cuando la célula como tal recibe una señal. Puede ser interna o puede ser externa, en donde le dice a la célula que tienes que replicarte. Bueno, ahí da paso a la replicación del ADN y los fragmentos de Okazaki se conocen como los segmentos de ADN. Esto sucede durante el ciclo celular. Al final de todo el ciclo celular, se va a llegar, es decir, va a formar al final de todo unos fragmentos cromosómicos que son conocidos como fragmentos de Okazaki. Estos fragmentos de Okazaki al final de todo se van a unir a una cadena de ADN ya en crecimiento a través de la enzima ADN ligasa. Esta síntesis de la ADN ligasa ayuda a la síntesis en orientación opuesta. Mencionamos que ahorita que la ADN polimerasa, la enzima que cataliza la replicación del ADN, el matrimonio Kazaki pensó que lo sintetizaban en dirección 5-3, pero lo curioso es que lo hacen nada más en dirección 3 y 5, y donde descubrieron que la enzima ADN primasa es la que encargada de sintetizar en dirección 5 y 3. ¿Por qué ellos no pudieron detectar esta ADN primasa? Sucede lo siguiente: la ADN primasa y la ADN polimerasa tienen los mismos compuestos, tienen todo idéntico. Lo único que están estructurados de forma diferente. Esa pequeña diferencia de estructura le da la función a la ADN primasa de sintetizar en dirección 5-3. Al final de todo, llegaron a esta conclusión donde el fragmento de Okazaki, estos científicos, este matrimonio, dedicó parte importante de su vida a descubrir estos fragmentos, a descubrir cómo funcionaba como tal la replicación del ADN. Incluso se tomaron la molestia de durar años, incluso investigando la replicación del ADN. A través de la bacteria Escherichia coli, ellos comenzaron, después se unieron al pasar de los años al científico Kiwako Sakabe, donde llegaron a la hipótesis de proceso discontinuo. Esta es una conclusión ya de todo, como tal, de los que son los fragmentos de Okazaki. Gracias.